Me gustaría que pudiera decir que la muerte de mis padres tenía significado, que murieron por una buena razón, pero no lo hicieron. Yo era solo años de edad en aquel momento, un hombre cansado, corriendo a casa para atravesar a su esposa que estaba mentirando, los observaba en una vuelta. Mis padres no murieron como héroes, no murieron por un gran propósito, murieron porque alguien los tomó de mí demasiado temprano. Esa fue la primera vez que sentí una verdadera, pura tristeza. La memoria de cuando me dijeron, el momento en el que sucedió, es una fotografía en mi mente, como una quemadura que nunca se cura, de la forma en que mi corazón se cayó, como el deslizamiento de un roller coaster monstruoso. La pared se fue y mi hijo se dio cuenta de su naturaleza permanente. Incluso puedo sentir los sonidos en mis dedos, como si el shock se encendiera. Las palabras se tocaban en tiempo real, pero mi cuerpo se sintió descalzado. La respiración se volvió manual, mientras que mi visión se movía más y más. No estaba emocionalmente listo para esto. Apenas estaba emocionalmente gestionando la escuela. Así que ellos, siendo tomados con tanta calidez, me dejaron vacío por más tiempo que me gustaría admitir. Después de su muerte, mis abuelos se mudaron a mi casa conmigo. Se rechazaron sus vidas y trataron de recoger donde mis padres se iban. Por 4 años intentaron conectarme conmigo, pero estaba emocionalmente instable. Los resentí por intentar tomar su lugar. Su amor me hirió de maneras que no podían ganar. Trataron de acudirme durante y después del funeral. Por 4 años intentaron romperme las paredes, pero las paredes que construí se mantuvieron fuertes. Me subí a la última conexión que sentí que tenía con ellos. Juegos. Mi padre era un ingeniero de software, así que pasaba mucho tiempo en el computador. Y a la vergüenza de mi madre, me atrapó en el mundo digital muy temprano. No podía acostumbrarme a usar la mano y el teclado. Pensaba que mis manos eran demasiado pequeñas en ese momento, así que me compró una consola. Nos movíamos alrededor de la televisión y jugábamos todos los mejores juegos de co-op que podía encontrar. Mientras estiraba por regalos en Navidad, incluso encontré una caja de revistas de juegos, círculos de marcas rojas alrededor de juegos que mencionaban específicamente al co-op local. Así es como siempre logró encontrar el perfecto juego para nosotros, cada vez. En ese momento no había encontrado los regalos que les gustaban tanto, pero mirándolo de vuelta, mi corazón se rompe sabiendo cuánto cariño le pusieron a este hobby de nuestros. Sin embargo, hubo veces en las que lo encontraba jugando juegos de su propio. Era un jugador de PC, nacido y crecido, así que fue ahí que lo encontré jugando solo, pero nunca parecía poner la misma energía en encontrar nuevos juegos para jugar. De hecho, siempre había visto jugando juegos de píxeles y números, juegos de simulación de su época de juego. También tenía que jugar, pero siempre me decía que era demasiado joven para estos tipos de juegos, y que cuando era más viejo me mostraba cómo los jugaba. Siempre existían sentimientos mezclados de anoyancia en ese momento, y anticipación de que ese momento llegara, pero al final los juegos se perdieron, no importa cuánto jugaba. Intentando honrarlos en mi mente, ahora estaba jugando solo. No ver la pantalla dividida con otro jugador junto a mí era una constante recuerda del dolor. Fui casi exclusivamente llevado a cabo en experiencias de co-op, de pantalla dividida. Nunca me gustaba jugar sin mi padre, pero fue cuando me golpeó. Mi padre jugaba solo, pero jugaba esos juegos de simulación de píxeles extraños. Así que tenía en mi mente que disfrutar de esos tipos de juegos me haría el adulto que lo idolizaba, pero no sabía dónde empezar. Nunca hablaba de ellos, salvando tiempo que nunca volvería. Su computadora estaba cerrada detrás de un pasaporte que estaba siempre perdido,
así que tuve que encontrar esos juegos a mí mismo. Le tomé el mejor recurso que sabía para resolver los mejores misterios de la Tierra, Google. Le puse palabras de lo que podía recordar: juegos de simulación, indie, solo jugador, antiguo, y puse en busca. Estas palabras no eran muy específicas, así que soportó una gran variedad de cosas. Y después de horas de mirar cada página, encontré un post en un foro sobre un juego que alguien había hecho. Incluso si fue hecho en tiempos recientes, las imágenes que usaban para advertirlo tenían ese estilo retro que estaba buscando. Pero no era solo lo que parecía. Algo más me llevó a este juego, sobre todos los demás que tenían un estilo similar. Su nombre, Familia Simulator. Dijo que era un sistema de juegos extenso que tenías que manejar para mantener una familia ideal, algo que no iría optando por apuntar a los tiradores. Pero fue esta dicotomía que me hizo tomar el plazo. Las instrucciones eran bastante simples para mi primera vez, no solo saliendo de un disco. Llegaba a través de un archivo .exe que hizo todas las decisiones para mí. Cuando el barro verde se llenó, una ola de emociones me superó. Mi padre siempre me guardaba de estos tipos de juegos, siempre pensando que me gustaría los títulos modernos que mantuviera. Así que esto realmente se sintió como una oportunidad para conectarme con él después de la muerte. No importa cuánto pequeño era, lancé el juego. Inicialmente me encontré con una pantalla negra y luego una pantalla con el logo del estudio. Una imagen de un corazón apareció junto con las palabras Famco. Probablemente el creador del juego estaba tratando de sacar el nombre. Nada significativo, pero alucinante para algo probablemente hecho por una persona. La pantalla de título se desvaneció, seguido por una caja de texto básica. Una pequeña línea flotando me incitó a empezar a escribir. La pregunta era simple: dime sobre tu vida. Pensé por un momento. Me habían preguntado mucho sobre esto, por médicos, por mis abuelos y por niños que nunca me importaban antes de que escucharan la noticia. Un gesto que despegué a valor de cara, con una blanda voz. Deberían haber sabido la respuesta, así que me sentí insultado cada vez que me preguntaron. Después de un tiempo, mis abuelos se detuvieron a preguntarme esto, pareciendo respetar mi decisión de mantener la distancia, y aún así, por alguna razón, eso me frustró también. Pero mirando de vuelta, nunca pensé en la respuesta más allá de un simple no, mucho menos en la verdad. Me quedé todo esto adentro, y finalmente se volvió un punto, la espada que rompió la espalda de los gatos. Empecé a escribir toda la frustración, la tristeza, la envidia, la celosidad. Todo eso estaba subido a este juego. El tiempo se desvaneció mientras me echaba de mi broma. Estaba poniendo mi alma en esta respuesta por primera vez. Me sentí tonto, incluso en ese momento, sabiendo que iba a hacer un juego indie de píxeles y texto. No sabía por qué me daba tanta información sobre mí mismo, pero me sentí bien para sacar estas sensaciones de algún lugar donde sabía que no podía ser juzgado. Podía decirme mi paz y no escuchar retóricos abiertos sobre esperanza y curación. Y me sentí bien. La caja negra, un escuchador silencioso que necesitaba, algo que no me odiaría, pero que solo escucharía. Ni siquiera había entrado en el juego y estaba cansado. Había pensado en todo lo que había perdido de mis padres, cómo amablemente había perdido las comidas que mi madre haría. Mi padre me llevaba a un campo solo para jugar un balón, cómo me enseñaría trucos guapos que me harían bastante risas, cómo se levantaría 5 horas antes de nosotros para decirnos que se levantó temprano, solo para regresar a la cama unos minutos después de informarnos. Olvidaba mirar el ojo que me regaló mi madre, con la ayuda de mi padre, por supuesto, que mi madre adoraba cuando fuimos a visitar ocasiones especiales. La manera en que me trataban, la manera en que me amaban,
la manera en que me perdí amándolos. Cada detalle minuto fue enviado. El juego aceptó la información con un sonido satisfecho y fui enviado a otro menú, esta vez a la creación de personajes. Ahora, nunca he sido de la especie creativa, así que simplemente me he convertido en mí mismo. Me llamo Alex, tengo cabello rojo y ojos rojos, un simple t-shirt blanco y pantalones. También me han invitado a añadir detalles personales, como mi cumpleaños, número de amigos y mis me gusta y me disculpa. Lo que no esperaba fue la elección de una familia. No era tan profundo como la creación del personaje, solo un par de presets. El preset 1 era una mujer con cabello rojo, un simple t-shirt blanco y pantalones. El hombre no tan similar a mi propio vestuario. El preset 2 era: ellos se veían como mis padres. Suena loco, pero se sentía como ellos. Los modelos eran solo una mezcla de píxeles simples, pero cargaron tantas de sus características que me crecí en reconocerlas. El aspecto jovial que mi madre usaba en una base casi constante, la estatura estoica de mi padre, que exudaba la confianza que siempre intentaba pasarme. Fue incómodo. Tuve un poco de pérdida. Sé que los perdí, pero no me daba cuenta de lo mucho que todavía los perdí. Incluso después de 4 años. Quiero decir, por un segundo, me había convencido de que estos eran mis padres de alguna manera. El juego era algo que quería pasarme un tiempo como distracción, pero ahora se captó completamente mi atención. Acepté todos los ajustes y el juego se cargó. Jugó un vistazo escénico de la casa antes de que me fuera en un cuarto con la familia. Pero cuando salí, me sorprendí con un golpe fuerte. Pumpe un poco en mi silla y mi corazón corrió con miedo. Alex, vete a dormir. Tienes escuela mañana. Esos juegos te van a hacer enfermo. Fue mi abuela al otro lado de mi puerta. Siempre tenía mi puerta cerrada, así que así es como se comunicaba conmigo. Veía el tiempo y ya era las de la mañana, y tanto como odiaba admitirlo, ella tenía razón. Pero el sueño no se acabó, con mi curiosidad flotando por mi cabeza acerca de este nuevo juego. Quizás me hubiera equivocado, pero lo que había visto cuando el juego se había cargado era demasiado coincidencial. Seguramente no hubiera sido un error. El diseño era una rendición casi perfecta de la casa en la que crecí, la casa en la que estoy ahora. Cuanto más pensé, cuanto más excusas hice para soportarlo. Cómo el juego replicó estas cosas tan perfectamente. Pero era la habitación que era lo que no podía explicar. Vi una habitación de cocina, pero los detalles eran demasiado familiares. La oscuridad del arroz en la mesa de cocina cuadrada, el diseño de los gabinetes, la puerta que llevaba a la cocina, era casi exactamente lo mismo. Podría haber sido mejor. Por coincidencia, mi casa era un diseño común y suburbano, con similares diseños en las rodas de casas cerca de mí. Pero eran las capas de coincidencias que me habían empujado a una explicación. Respiré un sonido de alivio cuando me di cuenta de que yo era el que enviaba los detalles. Quizás realmente había dado demasiada información al juego. Este pensamiento no me acudió completamente, pero era suficiente para dormir. Me levanté de mi cama con un grito pesado. Me miré a la hora y me desperté viendo que había perdido mi primera alarma. Rápidamente me levanté y empujé mi rutina de mañana. Mientras empecé el bus, me preparé mentalmente para otro día aburrido de educación. La escuela era para hacer una salida. Al menos eso es lo que me dijeron. Un lugar en el que regresas con tus amigos y te conviertes en pequeñas aventuras mientras construyes tu futuro. Para mí, eso no podía ser más que la verdad. Era un extranjero. No era culpa mía y refusé que me socialicara. No podía. Cuando empecé la escuela, no había pasado mucho tiempo después del accidente. Mi único pensamiento era hablar con ellos una última vez.
Esto flotó en mi cabeza mientras mis compañeros intentaban conversar conmigo. A la hora en que me di cuenta que me había quedado sola, los clics se formaron y me llamaron un chico raro, un objetivo primordial para el asalto. Llegando a clase, me recordé de la realidad terrible que estaba enfrentando, la cosa que me tenía durante una semana: asignaciones de grupo. Intenté convertirme en un grupo, pero por supuesto, Jonathan y sus compañeros aseguraron que yo no lograría nada así. La verdad fue que Jonathan era igualmente inseguro que yo, pero la diferencia fue que él proyectaba su voz mucho más fuerte que los demás, y yo era el conducto para su cargamento emocional. La profesora me vio sola diciendo que quien no tuviera grupo tomaría un examen en lugar. Hablaba como si estaba hablando con la clase, pero, obviamente, era sobre mí. Me senté en la esquina de la clase, lejos de todos los demás, pero en lugar de continuar con el examen, empecé a vivir en el juego de nuevo. Podría fácilmente cargar todo en coincidencia, pero ¿qué si no lo fuese? ¿Podría hablar con ellos de nuevo? La noción era absurda. Creer que mis padres estaban en ese juego era una imposibilidad, pero con tanta irresolución había una parte irracional de mí que quería creer que era verdad. Bombeé el examen con cuanto me distraía y la escuela no podía terminar más temprano, pero sabía que no había terminado todavía. Jonathan tenía un problema con los ojos. De alguna manera, siempre me atrapaba solo, a pesar de mis mejores intentos de quedarme con ojos cerrados. Aunque a veces eso no ayudaba cuando otros niños solo miraban a los ojos cuando salían. El único constante era mí. Un toque aquí, un toque allá. Aprendí a ignorarlos, pero en mi estado emocional. Corría llorando. Al entrar a la puerta del frente, mi abuela me acudía. ¿Cómo fue la escuela hoy, cariño? Ella soñaba. A pesar de su tono suave, la tristeza se volvió rápidamente frustrante. Le abrí el ojo con el planteo. Está bien. Y salí por ella. Corriendo por la cocina, un toque me atrapó en los ojos. Un ojo. No tenía tiempo para ver. Necesitaba volver al juego. Le tiré la puerta cerrada y apunté el bolto. Me levanté del juego y estaba lleno. Era yo, en mi propia casa, con mis padres. Y era todo lo que siempre quería. Mi personaje pixelado caminó a mi madre, y cuando me acerqué a ella, un cuadro negro apareció. Presioné entrar para interactuar. ¿Cómo fue la escuela hoy, cariño? Apareció. Un cuadro que podía escribir. Esta pregunta otra vez. Había crecido en odiar esta pregunta. Las personas a las que le pregunté nunca parecían cargarse de mi bienestar. Más bien, simplemente pasaban por los movimientos de conversación. Pero me sentí seguro, abriéndome en este juego. El desconecto me ayudó a desasociarme del juicio anterior, así que quería intentarlo de nuevo, incluso si solo para respirar en privado. Este es donde el juego se convirtió en mi salida. Otra realidad en la que todo fue como siempre se suponía. Jonathan me sigue molestando. Los niños en la clase me odian y ni siquiera puedo mantener el esfuerzo de levantarme por mí mismo, porque, en toda honestidad, es el camino que elegí. Te amo, mamá. Desearía que estuvieras aquí para guiarme, para confortarme. Una vez que envié el mensaje, ella respondió de inmediato. Lo entiendo, cariño. Mamá está aquí para ti. Tu padre y yo te amamos tanto. El NPC respondió. Me sentí cálido. Esas eran las palabras con las que he querido. Un deseo que mis abuelos, no importa su esfuerzo, nunca podrían satisfacer. La opción de diálogo desapareció, y con ella, así fue mi habilidad de interactuar con ella. La tristeza se sumó al hecho de que la interacción era tan corta, pero quería ver más. Decidí tomarme un poco de tiempo y explorar la casa, y tal vez ver si podía interactuar con su padre también. Caminé por el corredor de mi hogar de infancia hacia el oficio de mi padre. Un mensaje apareció preguntándome si quería
y yo acepté. Le llamé para entrar y la pantalla se desvaneció y regresé a la oficina. En realidad, ahora era una habitación llena de bolsas, todavía vacía de mis abuelos que se fueron. Pero aquí, la habitación volvió a la vida. Mi padre se sentaba en su oficina la mayor parte de la longitud de los pequeños oficios. Esta vez, la conversación empezó sin necesidad de iniciar ningún promedio. Las palabras de mi padre aparecieron en la pantalla. Hola chico, ¿todo bien? Ninguna bolsa de texto me llegó para escribir y dijo que esta vez tenía dos opciones, sí y no. Después de la conversación con la madre, me sentí mucho mejor, así que elegí la primera opción. Es genial escucharte, chico, me respondió. Esto me hizo sonreír. Aunque viajaba a través de nombres y títulos para llamarme, Champ era a veces uno de ellos. Puede haber sido agregado como cliché, pero, incluso como coincidencia, todavía me hizo feliz. Luego, el NPC me preguntó si quería jugar al balón con él, incluso si sabía que era todo virtual. Todavía había un pequeño emocionamiento por la idea de jugar al balón con mi padre de nuevo. La pantalla se volvió negra y estábamos en el jardín. Pasamos el balón por unos minutos. El juego parecía nada más que una presentación de PowerPoint, pero en su propio modo era emocionante. El sueño se volvió más fácil esta vez. Por primera vez en años recientes me sentí cumplido, como si hubiera sentido conexiones parentales de nuevo, incluso si solo virtualmente. Aún así, me sentí incómodo mientras contemplaba la legitimidad de las interacciones que acababa de tener, como si solo hubiera sido la ejecución de código básico o algo más. En ese momento, me sentí incómodo tratando de conectarme con mis padres, pero sentado en la cama, estaba discutiendo si sentirme satisfecho emocionalmente de un par de píxeles era saludable. Me di cuenta que la puerta del oficio de mi padre estaba un poco abierta. No soy una persona supersticiosa, pero esa habitación no estaba en uso por mis padres ni por mí mismo. Fue, por todos los intentos y propósitos, una habitación de almacenamiento. Lentamente abrí la puerta y lo primero que noté era que las cajas habían sido rearrancadas, como si quien las hubiera movido necesitara espacio para algo. Entonces lo vi, una bola sentada en el medio de la habitación. Las cajas podían ser explicadas, pero la bola estando ahí hizo que mi cabeza girara con preguntas. Parecía incómoda a la que había visto en el juego. No era idéntica, pero demasiado cerca de ser escrito. La llamada de abajo me dejó salir de la escena. Ya estaba tardando y el bus no esperaría para siempre. Le di una última vista a la habitación y se fue. La imagen se volvió en mi cabeza durante todo el día en la escuela. Otro día arduo de la escuela. Más isolación, más asignaciones sin sentido, más Jonathan. Llegar a casa no podía ser más rápido. Cuando llegué a casa, intenté ir directamente a mi habitación, pero me detuvieron. Mi abuela se colocó deliberadamente en el camino de las escaleras para asegurarse de que no pudiera pasar sin escuchar lo que quería decir primero. Alex, nos preocupábamos por ti. Pensábamos que darte espacio para curarte ayudaría, pero todos los días te quedabas en tu habitación. Sabía que los amabas. Los amamos también. Mi abuelo pasó por la esquina y se unió a un lado. En su edad no estaba en sus pies y esperaba a que mi abuela empezara a unirse. ¿Cómo sabes cómo me siento? No eres mi abuela. Llamé de vuelta, mi botella emocional ardiendo. A mi sorpresa, esto no provocó enojo en mis abuelos. Sin embargo, sus cabezas se volvieron suaves. Mira a nosotros, estamos viejos. ¿No crees que nuestras abuelas se han ido también? Pero te estás olvidando de algo. Ellos eran tus padres, seguro. Sin embargo, ellos eran nuestros hijos, nuestra hija y abuelo. Los amamos, y todos los días nos dolió sin ellos también.
Mi abuela soñaba: nosotros los criamos bien y podemos criar a ti bien. Solo tienes que dejarnos entrar. Mi abuelo agregó: soqué lo que dijeron, pero lo cerré. No era lo mismo, nunca sería lo mismo. Así que, con mis ojos abiertos, solo salí a mi habitación y me cerré. Después de dormir en mi cama, me dejé sin silencio. Me odiaba estar con mis pensamientos, así que me volví al ruido que utilicé para destruirlos. El juego. Lo cargó y volví con mi familia. Mi madre me acudió y me acogí mucho mejor de lo que me sentía antes. Sin embargo, cuando llegué a mi habitación, simplemente me dijeron a esperar donde estaba. Así que mi personaje se sentó en la mesa. Mi padre vino y dijo algunos comentarios sobre el trabajo, algo que siempre haría, sin importar si entendiera lo que estaba hablando o no. Pero yo no me importaba. Siempre era agradable escucharlo hablar. Pronto, mi madre regresó. Su ropa había cambiado, un aparelho más extraño. En lugar de ropa de casa normal, trajo una ropa roja y su cabello estaba hecho en un pan. Sus brazos eran negros. Así es como vi algo que estaba afuera. En el juego, parecía que había algunos píxeles rojos con un punto azul en el medio. Sin duda, un cuadro, y mi corazón estaba en mi garganta. Fue incómodo el cuadro al que mi padre y yo le regalábamos para un cumpleaños. Un cuadro rojo con una cara de oro. Era realmente ellos. Mis ojos se aburrieron tratando de agarrarlo. Tenemos una sorpresa para ti, dijo ella, y sabía lo que era antes de verlo, porque lo sentí. El olor de la torta se rompió y lo reconocí de inmediato. Un gato de bosque negro, la torta que siempre me hizo para mi cumpleaños. En el juego, la sacó y la colocó en la mesa. Las lámparas ya estaban en la parte superior. Veo la fecha en la parte inferior y completamente olvido qué día era. No había celebrado mi cumpleaños desde que pasaron. Mis padres intentaron, pero siempre lo desmentí. Fue difícil pensar en mi cumpleaños como una celebración sin mis padres. Un jingle se tocó al ritmo de la canción de cumpleaños y confeti se voló por la habitación. Mis padres se sorprendieron cuando mi personaje rompió la torta, algo que no podría haber podido hacer en mi estado curioso actual. Pero el olor duró más tiempo que pensé. Al principio pensé que eran mis emociones que me estaban mejorando. Veo una torta en mi habitación. «Feliz cumpleaños, hijo», los dos exclamaron. «Queremos llevarte a tu cumpleaños. Nuestro regalo», mi madre dijo. «Puedes elegir el lugar que quieras. ¿A dónde quieres ir?», mi padre preguntó. Una caja de texto apareció que me permitía escribir una respuesta. Contemplé la respuesta. Mi primer pensamiento fue: ¿KFC? Sé que es comida barata, pero por algún motivo era un poco de tradición familiar, aunque podría haber sido un indicador de nuestro estatus financiero. Pero pensé más profundo de lo que estaba pasando. Y así termina esta historia aterradora. ¿Qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios. Y si tienen alguna historia de terror que quieran compartir, envíenmela. Nos vemos en el próximo video.